Javier Vázquez y a través de este video les voy a explicar qué son los bienes públicos. Pero, primeramente, ¿qué son los bienes? Un bien es un objeto tangible o servicio inmaterial que cubre una necesidad o produce satisfacción a quien hace uso de ello. Son, por lo tanto, elementos de utilidad para quienes los utilizan o poseen. Sin embargo, dependiendo de sus características, los bienes pueden ser diferentes en forma y poseer un valor económico distinto. Bien, existen varios tipos de bienes, de acuerdo a su grado de escasez, que pueden ser bienes libres o bienes económicos, por su funcionalidad, que son bienes de consumo o bienes de inversión, por su grado de transformación, que vendrían a ser bienes intermedios y bienes finales, por su facilidad de acceso, que son bienes públicos, bienes privados, bienes de propiedad privada, y por según la renta, que son bienes normales y bienes inferiores. Bien, ahorita yo les voy a hablar sobre los bienes públicos. Un bien público es aquel cuyo consumo no es rival, es decir, si una persona consume este bien, ello no impide que otra lo consuma. Otra característica de un bien público es la no exclusión, lo que significa a que ninguna persona se le puede aislar de recibir los beneficios del mismo. Son bienes que generan beneficios de forma colectiva, caracterizándose principalmente por son de difícil a imposible exclusión, es decir, que ninguna persona se le puede aislar de recibir los beneficios del mismo. Si hubiese alguna forma de excluirlos, técnicamente es viable. Son bienes no rivales, lo que significa que si alguien más usa el bien, el costo marginal es nulo. Estos bienes están financiados una parte por las contribuciones voluntarias y otra por las recaudaciones tributarias que realiza el Estado. Muchas veces las contribuciones son ineficientes a causa de que la gente se resiste a contribuir voluntariamente para financiar estos bienes. Bien, los bienes públicos dentro de la ciudad de Quito. La prestación de estos bienes de servicios públicos que brinda el municipio del Distrito Metropolitano de Quito ha estado marcado por cierta ineficiencia. En ciertos casos, un factor importante que se debe destacar es la tarifa que se paga por los bienes y servicios públicos, la cual muchas veces no llega a cubrir los costos de los mismos, y la diferencia tiene que ser cubierta con distintas tasas tributarias, lo que se transforma en otra forma de impuesto para la sociedad. Por ello, los bienes y servicios que se prevén deben ser de calidad y fácil acceso, ya que de una u otra forma la población está pagando por su prestación. Un ejemplo claro sería la tasa de recolección de basura, el impuesto que se paga por los bomberos y muchos otros ejemplos más. Bien, existen también varios tipos de bienes públicos, en la cual podemos clasificar a los bienes públicos según el rigor con el que se cumplen las condiciones descritas en el subtítulo anterior. Los bienes públicos puros son los que cumplen a rajatabla los 3 puntos anteriores, por tanto, serían bienes públicos. En el sentido más estricto, nos referimos, por ejemplo, el alumbrado o la defensa nacional. Los bienes públicos impuros cumplen la primera y la segunda propiedad, pero no la tercera, es decir, su consigo es parcialmente rival. En estos casos, el consumo de una nueva unidad por parte de un individuo disminuye la cantidad disponible para el resto, aunque en menos de una unidad. Este es el caso de las vías públicas. Una carretera inicialmente puede ser utilizada a la vez por muchos conductores. Sin embargo, llegará un punto en el que la entrada de un vehículo adicional supondrá una disminución de la velocidad y la seguridad de todos los demás. Si nos concentramos en el principio de no exclusión, la segunda de las propiedades mencionadas, también podemos hacer otro tipo de clasificación, que sería bien público no excluyente, es cuando no es posible impedir el acceso a quien no paga por él. Y los bienes públicos excluyentes, se puede impedir que un individuo lo consuma si no paga por él mismo. Un ejemplo serían las autopistas con peaje. Así se establecen controles para que los conductores realicen el abono correspondiente como una condición para poder seguir circulando por la carretera. ¿Quién se encarga de gestionar los bienes públicos? La gestión de los bienes públicos se encarga el gobierno de cada país de prever y mantener en condiciones óptimas los bienes públicos de su nación.
responsabilidad que cumple mediante ministerios y organismos adscritos a la máxima autoridad. Estos tienen como función analizar, planificar, proveer y dar mantenimiento a todos los bienes públicos que requiera la población del país, para lo cual se teje una estructura que va desde el gobierno nacional hasta los gobiernos locales, cuya labor facilita el cumplimiento de dicha responsabilidad gubernamental. Bien, las características de los bienes públicos. Los bienes públicos son posesiones de la nación para el servicio y disfrute de sus ciudadanos. Tienen características que los define y diferencia de los bienes privados. Algunas de estas son: no son excluyentes, es decir, el disfrute o uso que dé una persona el bien público no excluye a otra de disfrutarlo de igual o de mejor manera. 2. Son para el consumo de todos. 3. Generan beneficios a todos sus ciudadanos o consumidores. 4. Ningún consumidor puede ser excluido de servirse de ellos o consumirlos. 5. Su consumo por parte de un individuo no agota su existencia, por lo tanto, no disminuye la posibilidad del consumo de estos bienes por parte de otros individuos. 6. No es posible conseguirlos en ningún mercado, es decir, no son objeto de venta o compra mediante alguna negociación económica. 7. La producción es sin fines de lucro. 8. Su costo no está directamente relacionado con el consumo o disfrute del mismo. 9. Su provisión y mantenimiento es responsabilidad del gobierno. Bien, la importancia de los bienes públicos en la vida cotidiana. Los bienes públicos son importantes en la vida cotidiana porque de ellos se obtienen beneficios individuales que favorecen la convivencia en la comunidad. Poder disponer de una calle o carretera que facilite el traslado, así como poder disfrutar de una plaza, alumbrado u otros servicios públicos, beneficia a los individuos. Esto da como resultado que la sociedad sea beneficiada con la suma de individuos satisfechos debido al entorno en que vive, el cual en caso particular sirve de apoyo a necesidades personales, como el área de salud pública, el área de defensa nacional. Esta es la importancia de estos bienes para la sociedad, que no pueden gestionarse por un mercado. Los gobiernos nacionales los asumen en el cumplimiento de su responsabilidad de velar por la población a su cargo, a pesar de tener un peso económico significativo para la nación, puesto que son indispensables para un mejor nivel de vida de la sociedad. Sin embargo, gran número de ciudadanos desconocen la importancia real de estos bienes. En consecuencia, la necesidad y el deber de valorarlos y cuidarlos depende de cada ciudadano que utilice estos bienes. Muchas gracias por su atención.